Bienvenidos a este espacio de conversación aquí en Espiritual TV. Gusto de saludarles. Mi nombre es Cristian Morales Soto, apóstol del Señor de la Iglesia MAC. Y hoy día aquí muy contento de esta invitación que nos han hecho para poder conversar con un muy buen amigo que también es mi padre espiritual. Es el apóstol de Colombia, José Faber González. Bienvenido a este espacio de conversación, mi querido hermano, amigo, consiervo del Señor. Bueno, un abrazo para todos, un saludo muy grande. Es una bendición poder compartir con todos los santos hoy y con toda la gente. Así que bueno, para mí es una bendición estar acá y les envío un abrazo fuerte a todos. Amén. En este día. Amén. La idea de estar aquí juntos, ¿cierto?, con los televidentes del canal es poder compartir en este espacio de intimidad, en esta habitación, para compartir un poco lo que hay en nuestro corazón, contarles cómo Dios nos ha llamado, como nosotros somos apóstoles de Jesucristo, apóstoles del Señor. Hoy día existe tanta polémica en esta área acerca, ¿cierto?, de los apóstoles. Vamos a conversar un poquito de eso, vamos a conocer también de su biografía, de su trayectoria. Usted actualmente es apóstol, pero también es pastor de Colombia. Yo sé que usted ha recorrido tantos países latinoamericanos, ahora este último tiempo en América del Norte. Comencemos hablando un poquito de cómo fue su llamado, cómo usted llegó siendo, hoy día es un apóstol, se dedica a tiempo completo. Podríamos decir que su oficio hoy día, tiempo completo, profesionalmente, es dedicado a la obra del ministerio. Pero antes pasó algo. Cuéntanos un poquito de sus inicios. Sí. Todos los llamados que Dios hace tienen un oficio. Todos los llamados que Dios hace tienen una tarea. Hay una asignación de reino. Por eso los 5 ministerios, los 5 llamamientos del Señor, que comienza allí con Efesios 4:11, que dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Cada llamado de esos es un oficio. Cada oficio es una tarea y tiene una asignación de reino. Es decir, hay una comisión específica para hacer algo. Así que todo llamado tiene que ver con una tarea. Esa tarea tiene que ver con una comisión. La comisión viene con un equipamiento del cielo que es la unción, la revelación, la autoridad y el poder. ¿Poder para qué? Para ministrar. El asunto es que cada ministerio ministra. Y la palabra ministrar tiene que ver con 2 cosas: dar y ofrecer. Porque el Señor Jesucristo vino con un llamamiento, con un ministerio, y la Biblia dice que Él es el sumo apóstol, el enviado. Y Él vino con una tarea. Él vino a ministrar. Él vino a dar y a ofrecer. Yo comencé a entender esto por allá por el año 97, por allá. Fui formado como ministro allá en Colombia, en Bogotá, Colombia. Por la década de los 90, comenzando la década de los 90, había en Colombia una misión que se llamaba la Misión Filadelfia, o la Iglesia Filadelfia, de un hombre de Suecia, Colin Crawford, que ya partió con el Señor, y estableció una red de iglesias. Estas iglesias en Colombia empezaron a producir ministros competentes, pero todavía nos faltaba como ese mover apostólico, entender qué era el mover apostólico. Parecía que no lo entendíamos. Bueno, allí fui formado, fui adiestrado, fui enseñado. Ahí estuvimos un buen tiempo, 7 años creo yo, 8 años. Después de ahí salimos a las Asambleas de Dios. Y en la Asamblea de Dios pues hubo mucha más preparación, más formación. Y por aquel entonces, comenzando hacia la mitad de los 90, se estaba empezando a escuchar algo sobre los apóstoles. Pero había mucha resistencia porque veníamos de la tradición,
Veníamos del mover por la palabra, de ese avivamiento que había existido en los años 40, algo de los 30, los 40 y comenzando en los años 50. En Estados Unidos hubo un avivamiento por la palabra, ¿verdad? Antes había ocurrido algo en la calle de Azusa. Todo esto venía como herencia de los ingleses. Entonces, esto lo trajeron a Sudamérica misioneros americanos que no eran citadinos, sino era gente del campo. Entonces, ellos vinieron con unas costumbres ancestrales muy conservadoras. Esos fueron los misioneros que vinieron a Sudamérica, que venían con sus barbas largas, con unas tradiciones. ¿Por qué? Porque eran hombres del campo. Entonces trajeron un mensaje demasiado conservador, un mensaje que se entendió que la santidad era lo externo, porque ellos traían una costumbre ancestral arraigada en eso, en las costumbres. En la forma. En la forma. Y justamente el Señor siempre confrontó a los judíos, a los fariseos, a los saduceos, a la clase sacerdotal que gobernaba, siempre los confrontó. ¿Por qué? Porque les dijo: ustedes han invalidado la ley de Dios por sus costumbres, tradiciones, han enseñado eso, dijo, y muchas cosas más. Entonces, ¿qué ocasionó eso? Que la iglesia se limitó a dos ministerios, al pastor y al maestro. El evangelista era un invitado esporádico que venía y de pronto hacía una campaña al aire libre. Y que ni siquiera era considerado como parte del ministerio. No, era alguien que venía, sí, ¿verdad? Sí. Entonces decía el pastor y el maestro, y se cercenó, se cortó. De hecho, apóstol, frente a eso, una experiencia, creo que a muchos evangelistas, o que hemos fungido como evangelistas, en el momento que se nos invitaba a predicar. Por ejemplo, usted pastor, no, soy evangelista, honrando el ministerio, claro. Ya nos cambiaban, nos bajaban un poco el estatus, ¿me entiendes? Sí. Ya no había apoyo financiero, ya no te miraban igual, no, usted es solo evangelista. Entonces ahí hablamos acerca, exactamente eso ejemplifica e ilustra esta situación, ¿no? de no entender el ministerio, de no entender que es un solo don de Cristo ministrado en 5, en apóstol, evangelista, pastor, maestro, profeta. Sí. Y bueno, usted hablaba de las asambleas de Dios, hablaba de la Iglesia de Filadelfia, que de donde el Señor lo llama, una iglesia con una estructura. Sí, claro, eran estructuras rígidas. Pero ya comenzando nosotros como hacia el año 94, 95, algo empezó a suceder. Dios empezó a tocar mucha gente. ¿Por qué? Porque en la década de los 90, el Señor restaura el oficio apostólico. Y en el 80 había restaurado, en la década de los 80 restauró los profetas. El Señor empezó a restaurar, a levantar en la dimensión del reino, tal y como Él lo había diseñado. Pero más atrás, en los 70s, Él restauró los maestros. Y así cada década fue restaurando pastores, evangelistas, maestros. Y aparecieron combinaciones bien lindas. Por ejemplo, maestros, pastores. Está el caso de Adrián Roger, que eran pastores, pero a la vez maestros. Hubo otra combinación bien linda y fueron evangelistas, pastores, ¿verdad? Porque los 5 ministerios fueron restaurados desde el 50, la década del 50, 60, 70, 80 y 90. Y el último que restauró, que levantó en la dimensión, fue los apóstoles. Entonces, hacia los 80, como que los profetas, como que lo profético no se abría, pero fue llegando paso a paso. Por esa época empezamos a sentir que había una revelación mayor, que había algo más que teníamos que conocer. Y yo, especialmente ya en mi caso, comencé a sentir algo. ¿Y cómo lo vi? Porque veía una revelación por la palabra que yo mismo me sorprendía, que había una unción. Y cuando el llamado es genuino, usted no necesita autopromocionarse, sino que la gracia que hay sobre usted, la unción que hay sobre usted, lo sobrenatural de Dios que hay en usted, hace que otros lo reconozcan. Y yo empezaba a avanzar y a avanzar, a crecer era como una unción diferente, ¿no? A veces malentendido, malinterpretado. Y recuerdo que el pastor mío
mi pastor, hombre a quien honraré toda la vida, porque fue un gran hombre, era el superintendente nacional de las Asambleas de Dios. Y él me dijo, no te puedo retener, Dios te tiene para algo grande. Decía, yo veo en ti algo muy, muy diferente, ¿no? Así que, bueno, nosotros oficiamos, especialmente yo fungí como maestro. Fungimos como evangelistas, predicamos en las plazas, en los buses, en los parques, ¿verdad? Y me di cuenta de algo que fue lo que marcó mi vida. Yo iba a una iglesia a dar una enseñanza o a predicar, y de pronto veía cómo los dones iban fluyendo de una manera tan natural que yo no me esforzaba. Por ejemplo, muchas palabras de ciencia. Correcto. Otras veces palabras de conocimiento. Que empezaba a hablar y la gente empezaba a llorar. Sí, a revelarse algo, ¿no? Eso, apóstol, es importante un poco para contarle a los hermanos, amigos que nos están viendo, porque no se trata solo, ¿cierto?, de nombramientos de oficios, o decir usted es un apóstol, un pastor. No se trata de estudiar solamente, porque muchos de los que conocemos un poco en el plano tradicional, ser un pastor se requiere una formación que sin duda es importante. Sin embargo, el ministerio viene de un llamado con un respaldo divino, un respaldo de dones sobrenaturales, de los dones del ministerio, así como los dones del Espíritu Santo. Entonces, eso va respaldando. Porque claro, usted puede decir, ya, yo siento esto, pero comenzamos a ver un respaldo divino. Y lo bueno que aquí, en el caso suyo, y también en el caso mío, que los que están sobre nosotros, como superiores, como pastores, reconocen aquello. Reconocen que hay un llamado sobrenatural. En el caso de Moisés con Josué, ¿no? Que Moisés ve que hay un llamado en Josué. Josué acepta el discipulado de Moisés, y llega un momento en que Josué comienza a ejercer su liderazgo, pero el pueblo le dijo, nosotros te vamos a seguir, te vamos a obedecer, siempre y cuando veamos que, por decirlo parafraseando, veamos que Dios está contigo, así como estuvo con Moisés. O sea, el respaldo de Dios. Sí, es verdad. El respaldo sobrenatural. Claro, lo que Dios llama, Dios respalda. Exacto. Eso es algo... Y es verdad, yo vengo a Chile en el 2004. Ya había yo salido a las naciones. Ya, háblame un poquito de eso. Porque yo comprendí algo. Y cuando yo vengo a Chile, bueno, había pasado por Ecuador, por Perú, y sabía que había algo que me estaba esperando, pero no sabía qué. Y fui tan osado en esa época que yo recuerdo que me vine de una forma increíble, fue todo tan sobrenatural, porque yo sabía que tenía que salir de Colombia porque algo Dios me iba a dar afuera. Ahí entendí que el ministerio era afuera, porque hay apóstoles, como yo lo he explicado muchas veces, en las conferencias que son de ciudad. Ellos fluyen ahí fuertemente, ahí tienen su ámbito territorial, su impacto, como que hay una jurisdicción ahí. Otros son de un territorio, son apóstoles territoriales. Ahí tienen su territorio, su influencia, su impacto. Otros son de nación, por ejemplo, un apóstol de Chile o de Venezuela. Y otros son de naciones, donde fluyen allá. Entonces, cuando yo vengo a Chile, me encontré con que me entrevisté con hombres como Billy Bunster, por ejemplo, que tú lo conoces. Sí. El hombre me ve, no sé, sintió una gracia, me comparte, conozco la instalación de la iglesia y me dice qué lástima que ya te vas porque me hubiera gustado que compartiera. Me veo sentado en la iglesia de Lucas Márquez, por ejemplo, y donde me dedica todo el tiempo del mundo, habla conmigo. Bueno, y empecé a conectarme con apóstoles, pero ni sabía cómo llegaba allá. Así que como que Dios puso un escáner en estos hombres y quizás me estaba escaneando a través de estos hombres. Claro. Ahí subo a Lima y ya me veo por primera vez con el apóstol Samuel Arboleda. De la Red Impact. De la Red Impact. Pero yo subí a saludarlo. Justo porque Billy Bunster me dijo, yo lo conozco y como tú vas para Lima, dale un saludito a Samuelito, que lo quiero mucho. Dice, yo llamo y digo, quiero ver al apóstol Samuel porque un amigo suyo le envía un saludo. Me dicen de pronto, él no te puede atender sino hasta la próxima semana. Digo, bueno, qué pena porque yo ya voy hacia Colombia. Pero no sé qué sucede y me llaman, me dice, sí, él lo espera. Llego ahí a la iglesia, él me dice, tú eres el que vienes.
Y me dice algo tremendo, me dice, sabes que no estoy recibiendo gente ahorita, porque por acá pasa mucha gente, pero yo no estoy recibiendo gente ahora. Y menos de Colombia, me dice, no sé si fue broma o qué. Pero el Espíritu Santo me habló y me dice, recíbelo porque este es mío. Amén. Y me dice el que no era conmigo, me senté aquí en el computador y volvió y me regañó bien duro el Espíritu Santo y me dijo, este que viene es mío, recíbelo. Y me decía, por eso te recibí. Y le contó ese testimonio a sus profetas, porque él hizo llamarlos a ellos, a su oficina, y dice, vamos a orar por él. Y me dice, tú eres un llamado a ser apóstol. Tú eres un apóstol. Bueno, eso fue algo maravilloso. Hubo oración, nos quebrantamos, lloré. Algo tan bello. Y entiendo que cuando Dios da todo, Dios revela a nosotros quién eres tú. No necesitamos que nos promocionemos, ¿no? Correcto. Aquí hay algo interesante porque los llamados ministeriales, pastorales, ¿cierto? Son revelados por otros que ya están fungiendo en el correcto, ¿cierto? Y debe haber, o sea, hay un reconocimiento. Exactamente. Nosotros decimos, siempre les enseñamos a las iglesias y les decimos que la autoridad no se impone, sino que la autoridad se reconoce. Y en este caso, el ministerio es reconocido. Correcto. Se da, cierto, que muchas iglesias dicen, bueno, ahora dígame pastor o dígame apóstol, pero en realidad cuando hay un reconocimiento y una revelación de lo que significa el llamado, uno sigue siendo igual, no hay nombramiento, pero la gente lo empieza a reconocer, lo empieza a ver las señales, ¿cierto? Y en este caso los ministros, o sea, tremendo. Yo solo no tenía muy claro de usted, digamos, que fue el apóstol Samuel el que le reconoció el llamado. Sí, sí. Ahora, aquí hay algo, ¿cierto? Nosotros se habla mucho acerca de ser padre espiritual o hijo espiritual. Tiene que ver eso con quién descubre el llamado, descubre el llamado de Dios en esa persona, lo habilita, número uno, ¿cierto? Lo habilita, segundo, lo prepara, ahí la crianza y luego lo envía. ¿Se podría decir que un poco fue con usted así? Sí, algo fue así, porque alguien me dijo a mí, mira hermano, para que Lucas Márquez te dedique tiempo a ti, es porque vio algo en ti. Y ese hombre me atendió de una manera tan increíble, que me dedicó todo el tiempo. Dijo, mira, me paro de la mesa porque ya me llamaron a predicar. Todo el tiempo, porque dentro de la misma iglesia, ahí nos tomamos un tecito y ahí conversamos. Y me dice, bueno, si Dios te llamó a este oficio, me dijo él, entonces dale con todo, me dice. Yo quedé, bueno, impresionado. Pero entiendo muy claramente que cuando Dios da algo, revela a otros quién eres tú. Y algo importante, siempre el Espíritu Santo va a hablar por ti. ¿Por qué? Porque es de Él. Porque los apóstoles y profetas y pastores, todos como ministros tenemos un envío. Y el que envía hoy es el Espíritu Santo. A Él se le comisionó la gran tarea de darle la dimensión, la extensión, la multiplicación, el crecimiento y el acrecentamiento a la iglesia. Apóstol, un poco esa acción, pero lo que tú me decías, lo de paternidad fluye muy fuerte. Y yo reconocí en él un padre. Y dije, este es un padre. Los padres son reconocidos por los hijos. Así como el padre reconoce a sus hijos. Por eso los padres de la iglesia no son los padres de la iglesia católica. Ni los curas ni los sacerdotes. Ni los curas, no. Los padres son la herencia de los apóstoles de la iglesia de Antioquía, que fueron los padres de la iglesia. De hecho, históricamente... Porque hay paternidad. Claro, históricamente, la primera vez que se comienza a nombrar padres a los ministros como padres, ¿cierto?, es exactamente en el primer y segundo siglo. Sí, ahí aparecen los padres de la iglesia, históricamente como... ¿cómo se llama bueno, varios, ¿no? Había uno que se llamaba Clemente. Estaba pensando. Clemente de Roma era un padre. Y Bernardo también. Y Pablo, sus discípulos, que eran hijos, después fueron padres. Correcto. Por eso Pablo les dice allí en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 4, él les dice algo. Dice, ustedes pueden tener muchos tutores,
Muchos años. Puedes tener muchos maestros, dice ahí la palabra ayo, ¿no? Puedes tener muchos maestros, muchos guías, pero no tienen padres. Claro. Y habló en plural, Sí. no en singular. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino enviado por el Padre. Y como hijo amaba al Padre y el Padre amaba al Hijo. Esa es la figura. El Padre ama al Hijo y el Padre envió al Hijo. Pero el Hijo siempre honra al Padre. Y dijo, no los dejó huérfanos. Al decir no los dejó huérfanos, está hablando de paternidad. Correcto. Está hablando de herencia. Claro. Entonces dijo, me voy, pero les envío al Espíritu Otro Santo. consolador que trae paternidad. Oiga, eso sí que es importante. Sí. Dice, Otro. les envío al Consolador, les envío a otro. Es decir, que venía a reemplazar Aleluya. la paternidad de él. Sí. A otro, o sea, yo A cumplí mi otro, función. es correcto. Ahora, y eso habla de algo interesante, porque, por ejemplo, hablábamos al principio. Habla de persona. Hablábamos al principio de conversar, digamos, de empezar esta conversación, que existen, de repente sucede con ministros, con apóstoles, con pastores, que de repente uno se te dice, hoy día tengo este padre, pero después de 2, 3 años, no, tengo otro padre. Entonces, pasa. Ahora, pasa. pero se podría entender que también son como una especie de posta espiritual. Por ejemplo, Sí. Jesucristo fue el padre, una función de paternidad, Sí. durante 3 años, pero él dijo, me es necesario que yo vaya para que venga el otro consolador, venga el otro que le va a dar otras cosas, que lo va a ayudar a caminar. Entonces, pues, de hecho, me sucedió a mí. Yo partí con cierto padre, cierto espiritual, con mi pastor, quien me guió, pero llegó un momento en que yo necesitaba caminar y vino otro procedimiento, otro proceso, y Dios a uno lo va moviendo, y es un poco lo que pasa en las iglesias, ¿no? De repente yo entiendo que existe gente que sale de un lugar a otro, pero también Dios va moviendo ciertos ministros, ¿cierto? De iglesia en iglesia, o no de iglesia en iglesia, sino de ministerio en ministerio, porque es como una especie de tinte. Una palabra para el concepto de bautismo en griego es baptizo. Si el baptizo era esta tinaja que había en el suelo, ¿no? Donde se tomaban distintos colores de tinaja y se iba tomando la tela, primero en el rojo, después en el blanco, hasta lograr el tinte que quería. Eso habla acerca de los niveles y los bautismos que vamos teniendo en el Señor, pero también habla de los procedimientos o los procesos que Dios va dando a una persona, y ahí la función de padre es importante. Por eso decía, porque es cierto, Jesucristo dice, yo vine como un consolador, vine como el paracleto, como el abogado también, pero envió al otro, que es el Espíritu Santo, claro, que estará con ustedes siempre. Entonces, eso también puede llevar al paralelo y comprender un poco por qué a veces en la vida de un ministro, de repente hay distintos padres, o en distintas épocas han habido distintos padres. Sí, lo que pasa es que la iglesia, la eclesía, pues, la palabra allí, eclesía, es la reunión, la unidad de hombres y mujeres que han sido redimidos por la sangre del Cordero, que lo han recibido a Él, pero que andan en comunión y en intimidad con Él, pidiéndolo a Él como Dios, como Señor, como Padre. Entonces, de ahí nace una paternidad muy fuerte. La iglesia tiene paternidad. ¿Cuál es el vínculo más fuerte que estrecha a la familia o que la une, que la liga, que la hace compacta? Justamente que hay un padre y que de ese padre hubo un engendramiento y de ahí vinieron los hijos. Entonces es justo así. Por eso la iglesia se basa sobre padres. Ahora, el padre le da la identidad al hijo. Fíjese que los hijos no reciben identidad por la mamá. Por eso normalmente tenemos el apellido de papá, no de mamá. La mamá tiene otros atributos, tiene otro rol que desempeñar. Pero la iglesia ha caminado sin identidad. Hay que reconocer esto. La iglesia ha caminado sin identidad. Ha caminado sin entender la herencia. Si no tiene identidad, no tiene la herencia, nunca entenderá la posesión que debe tener. Exacto. Nunca entenderá el legado, porque somos padres que engendramos hijos. Y un día esos hijos, que hoy son hijos, serán padres. ¿Por qué? Porque lo apostólico se va extendiendo, se va extendiendo. Entonces, los que hoy son buenos hijos, mañana serán buenos padres, y así sucesivamente. Por eso hay que entender cuál es la herencia de la iglesia. La herencia de la iglesia es padres que engendran hijos.
Correcto. Y al decir que engendran hijos, quiere decir crecimiento, multiplicación, herencia, transferencia y sucesión. Aquí hay algo interesante, porque ¿por qué Dios, el Padre, restaura los 5 ministerios? Lo restaura porque Cristo, ¿cierto? Es Jesús en los 5 ministerios, ¿cierto? Jesús es los 5 ministerios. Entonces, al tenerlos en la iglesia, los 5 ministerios, tenemos a Cristo fungiendo. ¿Y cuál es la función de los 5 ministerios? Capacitar, edificar, que todos crezcamos, que lleguemos a la unidad de la fe, etcétera, etcétera. O sea, en otras palabras, que captemos y que podamos recibir y usar nuestra herencia espiritual. Ahora, ¿para qué Dios levanta a los apóstoles? Para como padres poder llevarnos a esta herencia. Yo quería leer una pequeña porción respecto a eso, acerca de la herencia de los santos. Déjame que te interrumpa para esto, que es bien importante. ¿Cuál es la función de la iglesia al hablar de padres apostólicos? Porque, ojo, el pastor y el apóstol tienen paternidad. Que hay mucha gente que no conoce al Señor, y este es un mensaje para ellos. Gente que no ha recibido una bendición de parte de Dios, que aunque tienen su padre en lo natural, su padre biológico, hay mucha gente que se sienten vacíos, que se sienten solos, que se sienten desamparados. A veces porque su padre biológico no fue un buen papá. De pronto hubo soledad, hubo desamparo, hubo abandono, maltrato psicológico, físico, maltrato. Y mucha gente anda por ahí sin un padre, sin un ministro que lo consuele, Exacto. que lo enseñe, que lo restaure, que lo bendiga, que lo instruya, que le dé un norte, que le dé ánimo. Entonces la iglesia, desde los pastores en adelante, tenemos que funcionar como padres. Como cobertura paterna. Con un amor. ¿Y por qué como padre? Porque da un amor desinteresado. Correcto. Porque da un amor sincero. Yo conozco hombres que los he abrazado y sabe que lloran porque nunca de niños recibieron un abrazo. Y hay mucha gente que hoy nos está viendo, que tienen un dolor en su corazón porque nunca recibieron un beso de papá. No recibieron un abrazo. ¿Sabe que yo ministré una vez un hombre de 38 años y en la administración lloraba, pero tú no oías llorar un hombre de 38 años, sino un niño de 5 años? Y se compungía, ¿verdad? Porque le faltaba un papá. Yo creo que lo importante en esta mañana es decirle a muchos que sí hay alguien que se interesa por ti, que sí hay alguien que puede tocar aquello que tú crees que nadie puede hacer, porque los pastores y los apóstoles y los ministros están capacitados para dar amor, para entender, para comprender, para levantar, animar, restaurar, para darle identidad a alguien. Mire, familias enteras que no tienen esa ascendencia de amor y viven solos. Es más, pueden tener riquezas. Yo conozco gente que tiene dinero. Conocí a un hombre que me dijo, y tiene muchísima plata, en Colombia, un hombre súper adinerado. Y me decía, daría la mitad de lo que tengo por tener una semana de paz en mi hogar, por tener un hombro donde llorar. Necesitamos padres. Entonces la paternidad tiene que salir más allá de los muros de la iglesia. Correcto, sí. ¿Cuánta gente necesitamos abrazar, bendecir? ¿Cuánta gente vive caminando sin identidad? Porque, ojo, tenemos 3 padres. El padre de mi espíritu es Dios. Dios de los espíritus es Dios de los hombres. Por eso dice, si ustedes veneran a sus padres, ¿no? a sus padres terrenales, ¿cuánto más honrarán a Dios, el Padre de los espíritus? Así que mi espíritu tiene un padre porque yo provengo de él. Pero mi cuerpo tiene otro padre. Yo fui engendrado. Mi papá tuvo su relación de amor con mi mamá y de ahí nacimos todos. El padre biológico. El padre biológico. Pero hay un padre importante que es el padre del alma. Porque tú sabes que en el alma, Cristian, están los sentimientos, las emociones, los afectos. La voluntad. La voluntad, ¿verdad?
el sentimiento. Y muchas veces esa parte es la más adolorida, es la más maltratada y es la parte más sensible. Qué tremendo, la parte más sensible es donde hay orfandad. Por eso los pastores tienen que ejercer una paternidad. Amar, bendecir, cuidar, pastorear tiene que ver con paternidad. Sí. Y los apóstoles estamos llamados, la iglesia apostólica está llamada no a que el mundo venga a nosotros. Nosotros tenemos que ir a ellos, porque ellos están allí abandonados, se sienten tristes, se sienten solos. Tenemos que restaurar, bendecir. Esa es la acción de los pastores. Amén. Y todo esto que hemos hablado, muy lindo, muy bello del Evangelio de Cristo, se resume en una sola cosa. Tengo que extender mis brazos Amén. hacia los necesitados, los desamparados, los desprotegidos. Finalmente eso fue lo que hizo el Señor. Exacto. Y si Dios te ha dado a ti revelación, sabiduría, entendimiento, amor, consejo, gracia, es para abrazar a otros. Cuando las iglesias sean un diseño de amor restaurador, de amor redentivo, oh hermano, mucha gente tendrá identidad. Amén. De hecho, lo que produce la paternidad, la buena paternidad, ¿cierto? Y en eso creo que nosotros podemos hablar mucho acerca de lo que es la mala paternidad, porque los modelos de paternidad que tenemos no son buenos, digamos. No son buenos, esa es la verdad, especialmente en Latinoamérica. Sin embargo, nosotros, para cerrar un poco el tema, la buena paternidad hace buenos hijos. Correcto, exactamente. ¿Cierto? Sí, y buenos hijos hace buenos padres. Correcto, ese debe ser. ¿Cierto? Entonces, al final, Esa es la yo dinámica. creo que el diseño de la iglesia hoy, la iglesia apostólica, que no es un movimiento, No. sino que la iglesia es un diseño de Dios, la iglesia es una casa de hijos. Y para terminar, ya nos queda poco tiempo, apóstol José Faber, y yo también como apóstol del Señor, creo que Dios nos llama hoy día a edificar casas de hijos. Ok, ¿Cierto? casas de hijos, exactamente. Con hijos espirituales que van a ser a su vez padres. Es más, la iglesia como un cuerpo es una expresión. Una expresión de amor, de restauración, de bendición, de decirle a todo aquel que está sumido en un mar de tristeza, de dolor, ven, que aquí Así te es. amamos, te bendecimos y sobre todo Amén. te llevamos al Padre del cielo. Aleluya. Te unimos a Él. Nuestro llamado final para los hermanos que están viendo esta conversación, que ya estamos terminando, Sí. el tiempo se terminó, se fue hora. volando, pero decirles a ustedes que como pastores somos padres y usted pueda sentir que sus necesidades paternales, sus necesidades de amor se van a suplir en la casa de Dios, que es la Padre. Yo les bendigo, le agradezco este tiempo, apóstol José Faber. Nos quedan 10 segundos para que se despida. Bueno, muchas los gracias. televidentes. Les animo a que si tu alma tiene un vacío, un dolor, una tristeza, si hay hombres que se interesan por ti, Amén. y son los padres de la iglesia. Los pastores Así que apóstoles. los pastores y los apóstoles y los ministros. Sí, Señor. Así que cuando te hagan esa invitación, no dudes, quizás allí hay un padre que te espera con brazos abiertos Amén. para bendecirte, ayudarte, restaurarte, animarte y levantarte y darte identidad. Y bueno, y a la vez conocer al Padre de Gloria. Les bendigo y que el Señor los llene de su amor y su gracia. Amén. Será hasta la próxima. Les agradecemos por este tiempo. Gracias, apóstol José Faber. Yo también, el apóstol Gracias. Cristian Morales, les saluda. Que Dios les bendiga. Muchas gracias a Espiritual TV para una próxima oportunidad. Bendiciones.